Bienvenidos al curso número 2 de Voy a Predicar. En el primer curso hemos visto que la oración es el primer paso para que podamos ser predicadores eficaces. El segundo paso también forma parte de la base sólida que un predicador debe tener. Predicar es propagar o extender una doctrina o una idea haciéndolas públicas y patentes. Por ejemplo, los apóstoles se dedicaron a predicar el Evangelio. Cada predicador dará un mensaje al público. ¿Pero qué mensaje? Y aquí está lo interesante. El mensaje que damos no es nuestro, es de Dios. Y para que un predicador tenga éxito delante de los seres celestiales, debe presentar el mensaje de Dios lo más exacto posible. Para eso el predicador debe tener un conocimiento cabal de las Escrituras. Por lo tanto, el segundo paso consiste en leer la palabra de Dios, mucho más de lo que hemos leído hasta ahora. Es decir, que si normalmente yo leía un capítulo de la Biblia a diario, necesito saber que si quiero pasar de ser un oidor a un mensajero, debo comer más de la palabra de Dios, debo conocer más el mensaje que voy a presentar. Y nuestro mayor ejemplo de lo que estamos diciendo es Jesús. Jesús había anunciado a sus discípulos que moriría y resucitaría. Sin embargo, cuando Él murió, los discípulos se desanimaron. Olvidaron lo que Jesús les dijo sobre la resurrección, como si nunca se los hubiera anunciado. Y Jesús, una vez resucitado, los encontró y les dijo lo siguiente. En Lucas 24, 44 al 46, les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Jesús no les abrió la mente para que comprendieran lo que Él ya estaba diciendo, sino que para que puedan entender lo que estaba escrito en la palabra de Dios, y para que de esa manera su confianza pueda colocarse en las revelaciones de Dios. Jesús comenzó explicándole desde Moisés. ¿Cuántas veces necesitamos entender la Biblia desde Moisés? Es decir, desde el comienzo. Nosotros sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y luego los profetas, los reyes, como David, Salomón, los discípulos, los apóstoles. Cada uno de ellos recibieron revelaciones especiales, y ni una jota de la palabra de Dios puede ser desperdiciada o disminuida. Es aquí donde debemos prestar atención. Los judíos, por no comprender a Moisés, rechazaron a Jesús, se quedaron con el Antiguo Testamento. Muchos hoy estudian el Nuevo Testamento y rechazan el Antiguo Testamento, y la verdad se sigue enseñando a medias. Algunos se estancaron en el estudio de los primeros libros de la Biblia y no aceptaron los nuevos. Algunas personas solo estudian los Evangelios y no creen en el Antiguo Testamento. Pero tenemos que saber que espiritualmente necesitamos enfocarnos en toda la Biblia. Algunos se estancaron demasiado en las profecías, pero al faltarles las revelaciones de los salmos o del resto de la Biblia, se desviaron por la especulación y dejaron que su imaginación complete los estudios que ellos vieron incompletos en la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia puede servirle a un predicador y a los oyentes? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto de la Biblia entonces es inspirado y útil? Toda la Escritura. Desde las ceremonias y ritos pasados hasta su cumplimiento en Jesús, son útiles. Desde las historias de los patriarcas y los profetas hasta las revelaciones que llegan a cubrir la conclusión de la historia del mundo, son útiles.
Algunos son llamados a predicar las profecías, algunos a predicar los evangelios y la vida de Jesús, algunos a predicar la parte historicista de la palabra de Dios, pero todos de alguna manera debemos predicar la palabra en su conjunto. Las palabras inspiradas que escribió el apóstol Pablo a Timoteo pueden bien aplicarse para nosotros hoy. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice: Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación debe basarse en la palabra, en la Biblia. No debo desviarme de ese fundamento. No puedo agregarle calificativos propios o interpretar las parábolas o símbolos proféticos como literales. No debo hacer de un versículo una doctrina, ni tocar un texto sin su contexto. Cualquier eslabón de las Escrituras que se presente de manera aislada puede perder su poder en conjunto. Muchos presentan la palabra de Dios a medias y dejan de lado justo la parte que el rebaño necesita. Es por eso, querido predicador, que delante de Dios y de Jesucristo debemos predicar la palabra. Y si debo dar ese mensaje, primeramente debo estudiarlo, debo aplicarlo a mi vida, debo escudriñar y comparar pasajes con pasajes, texto con texto, y a medida que estudiemos la Biblia, Dios nos estará hablando. A medida que preparemos la predicación, Dios nos estará preparando a nosotros. Separemos tiempo para estudiar la Biblia, memoricemos versículos que nos gustan, practiquemos la repetición en el día, pensemos, meditemos y enseñemos lo estudiado. Publiquemos diariamente lo que Dios nos anuncia y la palabra de Dios habitará en nosotros. Luego vas a comprobar que cuando estés predicando, la palabra de Dios saldrá de tu corazón de manera fluida. No te quedarás callado pensando qué decir, porque ya tienes tu corazón lleno de las palabras de vida. Que esta enseñanza sea llevada a la práctica. Dios te use y te bendiga. ¿Por qué, Señor? Todo lo que me das, tu amor y bondad, hoy disfruto, Señor. Dime, Señor, ¿qué precio pagué para tener tu amor? Si no hay precio, Señor,